Me dicen, la página está 775 de la Biblia misionera. No sé si traen alguna otra Biblia, por lo menos que sea católica, ¿verdad? No la más bonita, porque luego usamos Biblias bien bonitas, pero pues resulta que no son católicas, porque nos las regaló el compadrito y pues nos quedamos con eso, aunque y hoy una oferta, ¿verdad? Nos la ganamos en una rifa. Sí, así sucede muchas de las veces. Ustedes me dicen cuando estén listos para que iniciemos. Vamos a iniciar con este salmo como oración, para hacer la nuestra, ¿verdad? Para que pues más que nada todos nos sintamos llenos del Espíritu Santo y pues también que nosotros, ¿verdad? Como portadores del mismo, pues sea Él el que hable a través de nosotros. ¿Sí encontraron su Salmo 25? ¿Sí? Bien, vamos a ponernos de pie. Salmo 25, vamos a hacer la oración 1 y 2 y 4 y 5. ¿Está bien? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos juntos decimos. Todos juntos hacemos el Salmo. Señor, a ti dirijo mi oración. Mi Dios, en ti confío. No dejes que me hunda la vergüenza. Señor, muéstrame tus caminos. Guíame por tus senderos. Guíame, encamíname en tu verdad. Pues tú eres mi Dios y Salvador. En ti confío a todas horas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te damos gracias porque nos has permitido reunirnos aquí en tu nombre. Te queremos pedir por cada uno de nosotros para que nos ilumines con tu Santo Espíritu, que seas tú el que hables y que no sean nuestras palabras. Todo esto, Señor, te lo pedimos con la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, Virgen del Magnífica, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, dime. Vamos primeramente, ustedes se preguntarán, ¿verdad? ¿Qué vamos a iniciar? ¿Cómo se llama el curso que les dijeron? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el que vamos a ver ahora? ¿Cómo se llama? Orar evangelizando, el libro, ¿verdad? ¿Ustedes lo tienen? Vamos a ver el título. A ver si le entienden a mis garabatos, ¿verdad? Porque por eso estoy aquí. ¿Por qué? Porque no ir a la escuela, ¿verdad? Y me ponen en lo más difícil, en lo que es escribir, ¿verdad? Entonces, orar evangelizando con el primer tema que vamos a ver que se llama la necesidad de la oración. Sabemos muy bien nosotros como seres humanos, cuando hay necesidades físicas o económicas, pues tenemos que buscarlas, ¿verdad? Las económicas, pues sin duda, cuando hay esa necesidad, ¿qué hay que hacer? Trabajar, ¿verdad? Cuando tenemos esas necesidades, pues físicas, que estemos enfermos o algo, una situación, tenemos que ir al doctor, tenemos que buscarla, ¿verdad? Y nosotros tener el conocimiento pleno, ¿por qué es esa necesidad de orar? ¿Por qué hay esa necesidad de oración? Ustedes se dan cuenta en esta situación actual, ¿verdad? Nuestra iglesia, nuestra misa, se ven vacías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente se ha alejado de donde está la verdadera necesidad. La gente, nosotros los seres humanos, estamos tan apegados a algo que nos limita y nos lleva a no buscar donde está la verdadera necesidad. Por eso mismo yo veo o siento como miembro activo de una familia que si una familia no hay oración, por consecuencia, todo es caos, todo es destrucción, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta por qué. La juventud actual está basada en eso, en el alejamiento de Dios, ¿verdad? Vemos noticias, balaceras, esto y lo otro, todo tiene su consecuencia, ¿verdad? Y esto podemos nosotros retribuirlo, no al 100%, pero siempre va basado en que estamos escasos de oración, porque no lo vemos como una necesidad. Bien, si ustedes sienten que yo estoy hablando muy rápido, ustedes me dicen, pues, bájale, bájale, ¿no? Porque pues yo siempre pues me he basado en eso, de que yo hablo pues de una manera en la cual pues yo trato de darme a entender, pero si ustedes sienten que yo estoy hablando muy rápido, pues le bajo a la cuerda, ¿verdad? Que traigo aquí y después del café de haberme tomado. Bien, entonces el tema se llama la necesidad de la oración, ¿verdad? Si ustedes lo quieren apuntar, es muy necesario que lo apunten. ¿Por qué? Porque ya algún día les va a tocar a ustedes compartir este tema, ¿verdad? Espero que sí. La necesidad de la oración. En la medida en la cual ustedes han ido viendo los temas, pues el primer tema que ustedes vieron, ¿cómo se llamó? El curso bíblico se llama Historia de la Salvación.
¿verdad? ¿Sí se recuerdan? Donde vieron varios personajes, varios acontecimientos de la vida de Dios con los hombres y han ido paso a paso, ¿verdad? En el tema, si no mal no recuerdo, donde se comienza, ¿verdad? El caminar de nuestra iglesia con la primera comunidad. ¿Sí se recuerdan dónde vieron eso? En los hechos, donde hablábamos de los hechos, los apóstoles, ¿verdad? Posterior a Jesús, ¿verdad? De que pues, Jesús parte, vieron la primera comunidad, donde los apóstoles son el pilar principal, ¿verdad? De esta iglesia, comunidad que nosotros conocemos, ¿verdad? Esos apóstoles, ustedes se recuerdan que se reunían ¿para qué? Para compartir y para orar, ¿verdad? Todo siempre fue mediante eso, ¿verdad? La fraternidad, la oración, María siempre ahí. Y pues eso es lo que nosotros tenemos esa idea de hasta nuestros tiempos, ¿verdad? Después de que la gente miraba a todos estos apóstoles, ¿verdad? Pues ya decían, oye, mira, como que estos hacen cosas raras, cosas diferentes, pero el hacer eso, pues los mantiene unidos, los mantiene en fraternidad, los mantiene así, ¿no? Y ya la demás gente, pues iba diciendo, pues yo también quiero ser de ahí, ¿no? Yo también como que me atrae, ¿no? Sintieron esa inquietud, ¿verdad? Sintieron esa inquietud de decir, pues yo también quiero ser de esa comunidad orante, ¿verdad? Se recordarán que todos estos apóstoles o toda la gente, todos los seguidores de Cristo, pues no era gente rica, ni mucho menos, ¿verdad? Ni gran persona, sino que eran gente humilde, muchas veces hasta gente, pues, como en nuestros tiempos, ¿verdad? Pues ustedes han de decir, un hombre todo tatuado, ¿verdad? Todo, pues, así como me veo. ¿Cómo puede ser un hombre así? Nos damos cuenta que no hay diferencia, ¿verdad? Que no hay una diferencia tal. ¿Cuándo? Pues tenemos un plan nosotros de conversión, de seguir adelante, que es mediante la oración, ¿no? Que la oración nos ayuda en todo, en toda nuestra vida. Ujú. Entonces, estos apóstoles, después de que se les da el mandato de ir a predicar, ¿verdad? Se recordarán que ellos encontraban la fuerza en la oración. Actualmente, nosotros como cristianos, conocedores o que estamos conociendo la palabra de Dios, a Dios mismo, nuestra fuerza se encuentra en la oración. Sin oración, ¿verdad? Hay destrucción y hay todo lo que, hay confusión. Y desde ahí nos damos cuenta que ellos encontraban su fuerza para perseverar. Y nos damos cuenta que hasta nuestros tiempos, ¿verdad? Sin la oración no se puede perseverar. Nosotros sin oración no podemos. Por eso muchas veces nos damos cuenta la escasez y la necesidad que hay en nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque no hay oración para perseverar. Y en esos tiempos, pues nos damos cuenta de eso, ¿verdad? De ahí, pues, ustedes se dieron cuenta que a muchos apóstoles, lo que sucedió con ellos, los decapitaban, los hacían y deshacían con ellos, ¿verdad? ¿Cómo fue que terminaron? ¿Verdad? Sin duda nos damos cuenta que ellos necesitaban de algo extra, necesitaban de una fuerza que venía de arriba, ¿verdad? Para poder predicar. La valentía nos viene de la oración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿a quién no le da miedo hablar de Dios? ¿A quién no le da miedo hablar de Dios? Por ser criticado, si mira cómo era, si para qué, para terminar como, ajá. Y el miedo surge en la medida en la cual yo no estoy lleno de la oración, ¿verdad? Tampoco quiere decir que vamos a estar como pues, nuestros padres, ¿verdad? Franciscanos todo el tiempo y nos damos cuenta de su fuerza de la oración. Para soportar la vida que ellos llevan, tiene que llevar una rígida oración. ¿Verdad? Y hay otros más que también lo hacen. Nosotros, como laicos, como seres humanos, como una vida cotidiana, ¿es necesaria o no es necesaria la oración? Hasta para soportar a nuestra esposa, saber llevar a nuestros hijos. Necesitamos oración, ¿verdad? Y nos damos cuenta que en esos tiempos, pues ya surgía eso, ¿no? Que necesitaban la oración para poder predicar, ¿verdad? Entonces, la oración misma es el secreto del ser humano que tiene para poder llevar la vida actual, para poder vivir. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante la oración? La oración, sin duda, nosotros los débiles, necesitamos de la misma. Porque si nos consideramos fuertes, pues entonces, ¿para qué oro? ¿Verdad? ¿Para qué hago esa oración? ¿Sí? La iglesia, la iglesia pues lo propone y siempre pues nos da muchas maneras, muchos métodos de cómo buscar la oración, ¿verdad? En el Santísimo. Y tenemos varios métodos. Lo malo, lo triste que nosotros no lo buscamos, ¿no? La oración también nos lleva pues no sé, a descubrir, a darnos cuenta o a transparentarnos ante los demás y nos muestra una alegría.
Un hombre sin oración es un hombre amargado, es un hombre triste, ¿verdad? Lo feo no se me quita, ¿verdad? Pero la alegría que demuestra uno al ser un hombre de oración. Puede ser que no esté yo 24 horas así sobre espinas, ni mucho menos, pero mediante la oración uno se vuelve un hombre alegre. ¿Por qué? Porque sabes que tienes ese consentimiento de Dios, sabes que Dios está al pendiente de ti, sabes que Dios, ¿verdad? No se limita a ver a los demás, sino que cuando tú haces una oración profunda, Dios, ¿verdad? Se abaja y se muestra ante nosotros de diferentes maneras, diferentes circunstancias, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos realizamos como seres humanos, como cristianos, es en la medida en la cual yo me lleno de oración, ¿verdad? Sin oración yo no me voy a poder realizar en ningún sentido. Ustedes como, pues ya en este camino, en este caminar de evangelizadores, necesitan de la oración. Necesitamos, ¿verdad? Mediante lo que pues tenemos con los sacerdotes, nuestra iglesia, pero también nosotros, la personal. Entonces, la oración, ¿verdad? La oración es una exigencia para nosotros. No podemos ser simplemente cristianos católicos de domingo. No podemos ser cristianos, yo utilizo mucho esta palabra que a veces es ofensiva para unos, pero ser esos cristianos mediocres de los cuales pues simplemente nos basamos en lo que es mi domingo de misa y párele de contar, ¿verdad? A nosotros se nos exige como laicos de vivir misa todos los días, a veces es un poco difícil o mucho difícil, ¿verdad? Horas santas, y es eso, que nosotros en el medio en el cual nos movemos necesitamos de esta oración, ¿verdad? Entonces, sin esto que nosotros estamos viendo hoy, sin la oración, pues no somos nada, no somos nadie. Sabemos que desde un inicio, desde la creación de Dios, nos llevó a qué? A un diálogo con Dios. ¿Se recuerdan en dónde hablaron, donde había ese diálogo con Dios? En el inicio, ¿verdad? Desde el principio, ¿verdad? Ese diálogo con Dios. Ese diálogo ya existía, ¿verdad? Y cuando tenemos ese diálogo permanente con Dios, ¿verdad? Nos va a llevar a tener ese diálogo permanente con la Trinidad, Padre e Hijo, ¿verdad? Y Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo nosotros nos llenamos, ¿verdad? Decía precisamente hoy mismo, ¿verdad? Necesitamos del Espíritu Santo para darnos cuenta. Es la conciencia, ¿verdad? Por eso mucha gente no quiere conocer a Dios, no quiere acercarse a Dios, porque ya la conciencia que en uno nace, en uno crece, por consecuencia me tiene que llevar, ¿verdad? Allá no caer lo mismo y es tan difícil pues hacer lo malo, que por eso muchas veces no nos acercamos a Dios, ¿sí? Entonces, sin la oración, el ser humano, ¿verdad? El cristiano pierde la fuerza. No hay ese diálogo con los demás, ¿verdad? No hay ese diálogo con Dios. Si yo no tengo oración, rompo mi relación con mismo Dios. Por la misma consecuencia, no voy a tener diálogo con la gente. Si en un ser humano no hay diálogo con Dios, por eso las familias están rotas, están quebrantadas. ¿Cómo pretendo yo tener una relación con mi esposa e hijos si yo mismo no la tengo con Dios? Ujú. No sé cómo decirle, es inconcebible decir que amo a mi familia, amo a mis hijos, cuando a Dios lo hago a un lado, no tengo ese diálogo, no obedezco a Dios, ¿verdad? Decía, ¿verdad? También el evangelio de hoy, ¿no? Respetar los mandamientos, porque sabemos que tenemos una ley. Por eso, si no hay ese diálogo con el mismo Dios, no va a haber con los demás, no va a haber con los hermanos, ¿verdad? ¿De qué países son ustedes? Santo Domingo, ¿qué más? Salvador, Puerto Rico, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Y qué nos hace tener aquí un diálogo con ustedes? Porque yo soy mexicano. Es un diálogo que estamos hablando de alguien sumamente importante y ustedes, ¿verdad? Me creen lo que yo estoy hablando, de lo que traigo el mensaje, que es del mismo Dios. Por eso, si yo estoy lleno de Dios, que no soy un santo, ¿verdad? Pero me lleno de lo que pues mis fuerzas me dan, ¿verdad? O lo que yo necesito para poder compartir con ustedes. Es ahí donde se abre el diálogo. ¿Podemos hablar usted y yo? Claro que podemos hablar. ¿De qué? De Dios, claro. ¿De arroz y habichuelas? No, pero podemos hablar de lo que estamos aquí. Y, ¿verdad? Y eso nos abre a nosotros. Por eso, llenarnos de Dios para poder compartir con los demás. Y a ustedes que están iniciando este caminar de laicos comprometidos, tienen que llenarse de Dios para poder compartir a los demás. Porque podrán escuchar este tema y después el otro y hasta ahí. Pero ¿qué viene después? ¿Verdad? La preparación misma de poder compartir. Pero para eso me tengo que llenar
mediante la oración, sacramentos, por supuesto. Ujú. ¿Sí? Bien. Entonces, sin esta misma, va a haber un fracaso, va a haber una perseverancia nula, ¿sí? Por eso nosotros debemos llenarnos de la oración mediante, pues nosotros tengamos la facilidad. Porque si no, en esto vamos a quedar, ¿verdad? Y es triste muchas veces, por eso el católico no persevera. El católico se queda a medias, porque no hay oración. Y yo lo digo por experiencia propia, hermano. Imagínense un mexicano hablándoles de esto, cuando somos guadalupanos nada más cristianos, perdón, católicos de guadalupanos. Y yo voy y dejo a la esposa y me regreso a dormir, ¿verdad? Pero cuando nos damos cuenta que la oración es necesaria para poder llevar hasta una vida familiar, pues nos damos cuenta que hay que buscarla, ¿verdad? Y mediante estos temas que ustedes van a estar viendo, pues comprometerse ustedes mismos con hacer más oración, porque siempre las manos están, dice y dice y dice y dice, porque ellas saben, porque ellas ven la necesidad. Ustedes podrán creerme a mí, a un laico, pues sin chiste, ¿verdad? Que es necesaria la oración y Juan Diego podrá, no el padre, el otro padre, podrá atestiguar por qué sí hace falta la oración. Por eso hay muchos matrimonios que no perseveran, por eso hay muchos matrimonios, muchas familias destrozadas, muchos hijos que no siguen en la iglesia. Por eso hay todo esto que estamos viviendo, porque no hay una oración, ¿verdad? Hay discusión, no hay oración, ¿verdad? Entonces, esto que van a ver ustedes no es un método. No crean que, oh, ya llegaron y nos van a enseñar y de aquí vamos a salir, pues, hechos no sé qué, ¿verdad? No. De esto no venimos a darles una estafeta donde ya diga, pues ya soy un hombre de oración, voy a ser, no sé, ¿verdad? Sobresaliente a los demás. Esto es simplemente, pues, unas motivaciones, unas pistas de las cuales a nosotros no se nos ha dado, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos esa dicha de tener el sacramento del matrimonio, y yo les pregunto muchas veces, ¿quién les ha dicho cómo ser padres? ¿Que fueron a alguna escuela o alguien los tituló? Y pues dicen que no, porque no hay, no existe, ¿verdad? ¿O sí? ¿Fueron a alguna escuela? No, ¿verdad? Y por eso fracasamos, pero en la medida en la cual uno conoce de Dios, pues uno se va pues llenando de todo esto mismo para poder compartir. Entonces, esto que ustedes van a ver van a ser solamente pistas, ¿verdad? Van a ser motivaciones para ustedes. No va a ser pues nada pues teológico de que pues si ustedes lo hacen al pie de la letra, pues van a ser exaltados y van a sobresalir, ni mucho menos. Pero según el convencimiento de ustedes, ¿verdad? De nosotros, ¿verdad? Porque hay otros, hay otros. El convencimiento de nosotros, personal, ¿verdad? Vamos a poder sobresalir y poder llevar la palabra misma, porque a eso estamos llamados. No podemos quedarnos en que, pues, solamente soy un ser, ¿no? No soy un ser y hasta ahí, porque nuestras limitaciones, todos tenemos limitaciones. ¿Cuál es la prioridad de nosotros como laicos evangelizados? ¿Cómo? ¿Cuál es? Llevar la palabra, ¿verdad? Ahí está, otra vez en el Evangelio, llevar la palabra, ¿no? Entonces, no podemos quedarnos pues a medias y a eso estamos llamados. Entonces, mediante la oración nosotros estamos llamados a vivir en esa unión con Dios, a hablar con Él, ¿verdad? Muchas veces nosotros sabemos rezar, ¿verdad? Porque una cosa es rezar y una cosa es orar, ¿verdad? Ya lo dice el santo José José. Amar y querer es lo mismo. Ya lo estoy santificando yo, ¿verdad? No, no. Luego cuando voy hacia una fiesta yo le digo que yo imitaba a José José y me dicen, ¿canta igual que él? Le digo, no, pero en lo de beber sí. Antes bebía igual. No, no es cierto, es un chiste. ¿Verdad? Y nos damos cuenta que rezar y orar no es lo mismo, ¿verdad? Podemos rezar, sí, ese es Santo Rosario, pero en la oración es algo totalmente diferente. Es algo totalmente diferente porque nos hace hablar con Dios. Y no solo eso, que Dios nos habla a nosotros. Ahorita en la misa, cuando el padre dijo que un minuto de silencio, lo único que escuché fueron mis tripas. ¿Verdad? Ya quería el café. Pero ahí es donde debemos de darnos cuenta que Dios nos habla y nos muestra la necesidad de Dios en esta ciudad y en todas las ciudades.
Porque bien podríamos haber estado escuchando chillidos de niños, ¿verdad? Y a veces es molesto para unos, para otros no. Nos damos cuenta que no hay juventud. Nos damos cuenta donde Dios nos habla y nos muestra la necesidad de Dios. Solamente escucharon mis tripas, ¿verdad? No sé si las escucharon. Y es ahí donde Dios habla. En el silencio Dios habla. ¿Sí? Y nos damos cuenta de eso, ¿no? Entonces, mediante esta oración que nosotros vamos a ir conociendo, mediante los temas, ¿verdad? Va a ser posible esta vocación de la oración. ¿Por qué es una vocación? Porque necesita esfuerzo, ¿verdad? Porque necesita sacrificio. ¿Se sacrifican para hacer su oración, para estar en lo que están? Claro, por supuesto. Nosotros, como laicos, como matrimonios, como esposos, como esposas, necesitamos sacrificio. Y en el sacrificio, ¿verdad? Se va a mostrar esa vocación de ser orantes. Porque no lo vamos a lograr en la medida en la cual nos sacrifiquemos. Ay, mejor el Santo Rosario, pues mejor nos echamos 2 partidos del Mundial. ¿Verdad? Ayer me eché, de verdad, y así me quedé al principio en el sillón. Le dije a mi esposa, voy a tomarme el viernes como de cruda, ¿verdad? No tomo. Pero yo me senté así 10 minutos y así me quedé. Luego ya desperté con un hambre, comí de lo que sobró y otra vez me vine a sentar y 10 minutos del otro juego. Se perdió el partido. No, tenía mucho sueño, tenía mucho sueño. Qué bien hubiera sido hacer el rosario o hacer otro tipo de acontecimiento que me acerque a Dios, ¿o no? Y la mayoría de la gente está basada en esto, ¿no? El pavo pues fue para eso, para descansar, donde ya perdimos un tiempo maravilloso que podemos nosotros hacer oración, pedirle a Dios. ¿Qué le podemos pedir a Dios con esta acción de gracias? Que coma pavo y que no me engorde, solamente lo que le pedimos, pero como no me resultó, pues no me escuchó, ¿verdad? Sigo igual. ¿Sí? Y eso es muchas veces nosotros cuando decaemos en nuestra oración, en pedirle a Dios, ¿qué le pedimos a Dios? ¿O qué le exigimos a Dios? Dios, si me das esto, pues te doy lo otro, ¿no? Le pedimos, le exigimos, mas no le oramos, no le rogamos, no le es un comercio, no le suplicamos, no aceptamos lo que nos da, ¿no? Y es por eso que muchas veces, a mí ni me escucha, no, pues que la oración es para los franciscanos, hay que, dicen los padres que siempre rezan por nosotros, pues entonces ya no rezo, ya no oro por mí mismo. ¿Por qué? Porque los franciscanos que tienen palanca, pues allá con el mero mero, pues ya piden por nosotros, ¿para qué oro yo? Y así pasa muchas veces nosotros como laicos, como cristianos católicos. Eso es para los padrecitos. Eso es para las monjitas. No, ¿verdad? Eso, Dios ni me escucha. Yo le he pedido una casa y ni me la ha dado, ¿ustedes creen? Yo le he pedido, no es cierto, no se creen. Bien, entonces eso es lo que nosotros debemos de tener en conciencia, ¿verdad? Poder dialogar con Dios, donde Dios nos habla cara a cara, donde Dios se hace presente en el silencio, donde Dios me llama y me dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida? ¿Qué es lo que debo de mejorar? Y es en el diálogo que tengo con Dios. Por eso nosotros muchas veces no sabemos llevar una vida matrimonial porque no sabemos dialogar con nuestra esposa. ¿De qué hablamos? ¿De qué nos relacionamos? Con los hijos. ¿Qué hablamos con ellos? ¿Sí? Ahorita en el camino me tocó hablar con mi hijo el grande. Y hablamos siempre nosotros. Y hablamos de cosas que tenemos en común. Ujú. Cosas en común. Pero cuando uno está lleno de Dios, uno encuentra el acoplamiento con el ser que tienes al lado, con el que tienes en tu vida común. Pero por lo mismo que tenemos el mismo conocimiento de Dios y el verdadero sentido de nuestro cristianismo, pues nos lleva a dialogar de lo que es lo vital, Dios, ¿verdad? Y eso nos tocó en el camino. Ya escuchamos el juego ya aquí en el último, ya íbamos entrando. Pero eso es lo que nosotros debemos de conocer, qué es la oración y qué es rezar, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos haciendo actualmente y pues es lo que la mayoría de la gente hace porque pierde el sentido, ¿no? Cuando nosotros oramos es una relación real, vital con Dios. ¿Qué es vital para ustedes? La palabra vital. Vital, vida, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Si no tomo agua, no sea malo, regáleme agua, ¿no? Brother. ¿Qué descorté? No, es que aquí, brother, mire, es que le digo que yo como hablo como perico,
Se le seca. No, es que dicen que por la diabetes como que, no sé. Ajá. No es que quiero tomar un aire porque ya no sé qué decirles. No es cierto. No, dicen que cuando uno, predicador, que uno tiene que pedir agua para sacarlos de donde están, y porque ya no sé qué decirles. No, mentira. Vital, ya decía, el agua. Sin agua uno no puede vivir. Sin agua las macetas no pueden vivir. El hombre sin oración muere, ¿verdad? Porque se rompe la relación con Dios, ¿sí? Entonces es vital, ¿verdad? Sin Él, ¿qué somos? Solamente, decía el Padre, animalitos, ¿no? Solamente animalitos que caminen. Y eso es lo que somos hasta antes de conocer a Dios. Eso es lo que somos. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, ¿verdad? Eso es lo que somos sin Dios, ¿verdad? Ahora igual, es lo mismo, porque ya Dios se ha vuelto vital para mí. Yo sin Dios vuelvo a ser el hombre miserable, lleno de pecado, ¿verdad? Yo sigo pecando, pero mis pecados que me mantenían alejado de Dios, ¿cuáles eran mis pecados que me alejaban de Dios? Pues unos que no les puedo contar. ¿Qué tal si van de por ahí a contar, no? No. Entonces, es ahí donde se nos vuelve vital Dios. ¿Por qué? Con el pecado nos alejamos de Dios. No sé si han experimentado ustedes que cuando han pecado, ¿pueden comulgar? Bueno, sí pueden, pero después vayan a confesarse. Van corriendo, ¿verdad? Entonces, es ahí donde nosotros nos damos cuenta que Dios es vital en nuestra vida cristiana. Si un católico que comulga tiene pecado, no comulga y dice, pues para la otra, pues también. Y para la otra, pues, no pasa nada, no he sentido nada, pues total, ¿no? Y caemos en eso. ¿Perdón? En la rutina, ¿verdad? Y si la rutina pues acaba con matrimonios, imagínense lo que puede hacer nuestra relación con Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pecado nos aleja de Dios, ¿verdad? Nos volvemos unos desgraciados, ¿sí o no? ¿Qué es desgraciados? Bueno, no se ofendan, ¿no? Decir, este me dijo desgraciado, ¿no? Tú dices eso a los dominicanos y tú tienes problemas. Se los he dicho. Y ahí en mi trabajo hay, allá en mi trabajo hay unos, no sé de dónde son. No sé de dónde son. Sí, ahí está mi lucha ahí en mi trabajo. Tengo un dominicano. Ya no me habla. Ya no me habla. Sí, porque yo llevé una imagen ahí de la Virgen y lo voy a pintar para mi patrón. Total, ni pintor soy. Y de ahí comenzó la lucha. Y yo le dije, ¿sabe usted? Usted es un desgraciado. ¿Pero qué tú estás diciendo, coño? Y ahí me dijo de todo. Y yo le dije, sí. ¿Por qué? Porque usted no tiene la gracia de Dios. Se dice, ¿verdad? Que cuando uno está sin la gracia es ¿no? Es sin. Y se lo expliqué ahí con todo y a fin de cuentas ya ni me habla. Total, que se lo dije. No, y es cuando nos alejamos del mismo Dios, estar sin gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia de Dios? La que nos mantiene a nosotros como cristianos avantes, como cristianos que queremos perseverar. Sin la gracia de Dios no somos nada, hermanos. Yo vivir sin la gracia de Dios por 15 años, ¿verdad? O más de 15 años. No continuaste la gracia de Dios. No continué, exacto, porque yo me casé en el 90. Si tú te bautizaste, tienes la gracia de Dios. Pero estaba yo lleno de pecados. ¿Cómo le digo a usted? ¿Brother o padre? ¿Cómo que es usted mío? No. ¿Brother? No, diácono. No, pues lo veo así como que un alto rango, digo. Entonces, sí, en el bautismo, ¿verdad? Recibimos la gracia, pero nos vamos alejando. Nos vamos alejando de la gracia de Dios mediante los pecados. Después en mi comunión, mi mamá me dijo, hijo, ¿va a ser la primera comunión? Le dije, no, ma, voy a hacer la segunda. ¿Existe la segunda? No, pero yo no quería hacer la primera. Pero yo así la inventé. Y luego que la confirmación allá en México, nuestro bautismo nos lo dan con la confirmación. Un gran error, porque pues... Depende. No, en esos tiempos, yo soy del 75, ahí se nos daba bautismo y confirmación en México, donde yo soy, en Puebla. ¿De qué edad? Pues un año. Nosotros somos bautizados y registrados y la confirmados cuando uno nace en Puebla. Confirmado y bautizo de un año. Terrible, danos la confirmación cuando no tenemos conciencia. Sí, yo digo que es un gran error. Eso era antes. Ajá, en esos tiempos, mi esposa todavía, ya mi cuñada que es de 4 o 5 años más adelante. Ha cambiado. Exacto, y es fantástico. Pero a lo que vamos, pues la gracia, ¿verdad? Dice el diácono, señor diácono, que nos vamos alejando mediante los pecados.
yo vengo y me caso, me dice mi mamá, cásate hijo, para que yo tenga un hijo y que cuando yo me esté muriendo tú puedas estar ahí. Imagínate, y ahí va el hijo y se casa, sin conocimiento del sacramento, solamente porque quería dormir calientito y quería complacer a la mamá, dijo, me caso. Entonces, darnos cuenta, ¿verdad? ¿Por qué nos alejamos de Dios? ¿Sí? ¿Sí? Bien. No les puedo contar muchísimo más de ahí. Pero entonces, hay que nosotros medir dónde es orar y dónde rezar. No es pedir para obtener algo, sino para vivir una vida desde aquí con Él. ¿Verdad? ¿Cómo queremos o pretendemos llegar con Él si tenemos aquí la facilidad de orar, de estar cara a cara? Vamos a ver, Lucas 18:1. Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían de orar siempre, sin desanimarse. No es orar cuando solamente necesito, no es solamente cuando estoy enfermo, sino orar siempre y sin desanimarse. No cuando pues no me cumple, no veo frutos, pues ya no le pido, ya para qué, ¿verdad? Dice, sin desanimarse. Hay otro texto sumamente importante, ¿verdad? Que es primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Vamos a ver en la palabra de Dios, ¿verdad? También como nos dice, Efesios 6, 18. Dice, no dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Manténganse alerta sin desanimarse y oren por todo el pueblo santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Efesios 6, 18. Por si lo quieren apuntar, debemos de apuntarlo, ¿verdad? Para cuando ustedes compartan y pues para que también nosotros tengamos ese mensaje del mismo Dios, ¿no? Donde dice, no dejen ustedes de orar, rogar, pidan a Dios siempre. ¿Y cómo dice después? Guiados por el Espíritu. El Espíritu Santo nos va a llevar a pedirle a Dios, a rogarle a Dios, no lo que queremos, sino lo que necesitamos, ¿verdad? Lo que necesitamos. Necesitamos casa y carro nuevo, ¿verdad? Pero algo más que eso, ¿verdad? Necesitamos muchísimo más y el mismo Dios nos va a dar lo que necesitamos, ¿verdad? En nuestra medida que nosotros le pidamos, Él nos da lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Y después dice, manténganse alerta, sin desanimarse, y oren por todo el pueblo santo, ¿verdad? Orar siempre por los demás. Entonces, lo que nosotros tenemos que llevar a cabo, ¿verdad? Que esto que sucede en nuestra vida es por medio de que hemos perdido el contacto con Dios. Hemos perdido ese diálogo en Dios, ¿verdad? Dice, oramos cuando pensamos en Dios y lo amamos, ¿verdad? ¿Cuándo es cuando traigo a Dios en nuestra vida? Cuando decimos, Dios te bendiga, Dios te cuide. Ya estamos trayendo a Dios, ¿verdad? Ya estamos pidiéndole a Dios. Dios te protege. Cuando mis hijos se van, decimos, Dios, oh, Dios te acompañe. O Dios te acompañe, decimos, ¿verdad? Entonces, ahí ya estamos teniendo ese diálogo con Dios. Pero si no me lo cuida, muchas veces nosotros como padres, nuestros hijos que andan descarriados, pues le pedimos a Dios que no los cuide. Nuestros hijos andan descarriados. Pero las consecuencias que vienen a caer estos jóvenes es ¿por qué? Porque ellos mismos se han alejado de Dios. Todo lo que sucede es mediante el alejamiento de Dios. ¿Verdad? Dice en el concilio Gaudium et Spes, uno de los numerales, la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios desde su mismo nacimiento. El hombre es invitado al diálogo con Dios. Existe pura y simplemente por el amor de Dios que lo creó y por el amor de Dios que lo conserva. Y solo se puede decir que vive en la plenitud de la verdad cuando se reconoce libremente ese amor y se confía por entero a su creador, ¿verdad? Dice también, otra frase dice, Boilaume, rezar es pensar en Dios amándolo. Cuando uno piensa en su esposa es porque uno ama. Cuando uno reza, uno piensa en Dios y es amándolo. Cuando uno piensa en Dios en todo momento, en toda situación, es porque uno ama. Terrenalmente, cuando yo pienso en mi esposa es porque la amo. Cuando se ama y se piensa en Dios, ¿verdad? Es mediante la oración. Entonces, siempre estar pensando en Él, ¿verdad? Siempre en oración. Siempre expresando nuestro amor mediante la oración. Con nuestras fuerzas nosotros somos sumamente débiles. Con nuestras fuerzas pues nos limitamos a eso. La oración nos da muchas fuerzas extranaturales, hermano.
Sin oración nosotros caemos y pues nos puede ir peor de que como comenzamos, ¿no? ¿Verdad? Entonces la oración es entrar en un diálogo con las personas de la Trinidad. ¿Por qué? Cuando uno dialoga con Dios, porque sabemos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hablamos en grupo, ¿verdad? Y los tres nos dan pues ese conocimiento pleno, ¿verdad? Decimos que el Espíritu Santo es bueno, ya lo dijo el Padre, ¿verdad? Es nuestra conciencia. Y platicar con estas tres personas cuando oramos a Dios, pues nos da muchísima más capacidad para poder llevar nuestra vida actual, nuestra vida humana, ¿no? El Espíritu Santo sin duda nos ayuda a mantener vivo ese diálogo con Dios, porque sin el mismo no podemos nosotros como seres humanos limitados. Por eso nos damos cuenta que es la necesidad. ¿Hay necesidad o no hay necesidad? Hay necesidad de la oración en todo sentido. Nosotros tener ese conocimiento mismo de que pues somos creación de Dios y para pues llamarnos creación de Dios debemos tener ese diálogo con Él. Si no, de lo contrario, pues vamos a ser unos cristianos de medio pelo, ¿verdad? De medio pelo. ¿Por qué? Porque estamos llamados a llevar el mensaje y si nosotros hoy con lo que estamos recibiendo no nos nace ese fuego, ¿verdad? Que algunos tenemos unas limitaciones, algunos surge el miedo. Pero si a nosotros el conocer de Dios no nos lleva a llevar el mensaje mismo de Dios, ¿cómo se le llama a la persona que no comparte? Egoísta. Y si yo tengo algo que he recibido mediante este curso, entonces soy egoísta. No quiero compartir la felicidad. No quiero compartir de algo que se me ha dado. Entonces, pues que nos lleve a eso, ¿verdad? Que si hay o no hay necesidad de hacer oración nosotros como laicos y pues todo el mundo necesita oración. Terminamos con una oración pequeña para en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir a nuestra Madre que siempre intercede por nosotros para que nos siga ayudando en este apostolado, en esta vida nueva cristiana, que nos lleve a eso, a involucrarnos más en lo que es la palabra misma y llevar el mensaje de salvación a todos los que no lo conocen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen del Magnífica, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos.